Perfecto. Muy bien, pues hoy vamos a ver el tema de la cena del Señor y el objetivo que hoy vamos a desarrollar es cumplir con el mandamiento del Señor Jesús de recordar su muerte y su resurrección, caminando en perdón y amor con el prójimo. Si ustedes bien recuerdan, la semana pasada vimos el tema del perdón y bueno, ese tema es muy importante para lo que vamos a estar aquí compartiendo respecto a la cena del Señor, aunque el tema en sí es más amplio y abarca muchos elementos que es muy importante conocer, desarrollar y vivir, incorporándolos estos a nuestra forma de vida diaria. Les recuerdo que grabamos la sesión y estoy tratando de compartirla en línea los días martes para los que quieran volver a retomar los puntos que aquí se desarrollan o para aquellos que por alguna u otra situación no están dándole seguimiento en vivo a la sesión, la pueden tomar los martes si Dios me lo permite, así va a ser el próximo martes que la suba en línea. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es verdaderamente importante, es muy, muy importante este tema. Este tema, por un lado, nos va a llevar a recorrer el significado de la Pascua, nos va a hablar también de nuestra identidad que tenemos de frente a Cristo, porque todo lo que en ella, en la Cena del Señor se conmemora, pues tiene que ver también con nosotros, con quienes fuimos, con quienes somos y hacia dónde vamos. Imagínense qué importante eh, encontrarse de frente a este tema con todas estas preguntas y respuestas en cuanto a nuestra identidad. Pero bueno, para empezar, vamos a tener que revisar el tema de la Pascua y cómo el Señor Jesucristo la celebró. Y de ahí poco a poco iremos abarcando más elementos. Miren, en Lucas 22:7 encontramos que cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Y luego, cuando llegó la hora, ya ahí en el 22:14, dice que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces Jesús les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerdo aquí, enfatizo lo que dijo aquí Jesús, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto, perdón, ya me fui, en mi sangre que es derramada por ustedes. Bueno, aquí podemos ver varias cosas. Por un lado, que Jesús, como ustedes pueden ver, antes de ser sacrificado, tomó la Pascua, celebró la Pascua con sus discípulos. Y aquí está el detalle de cómo él lo desarrolló de frente a ellos. Antes de este pasaje, también los otros evangelios nos dejan ver que Jesús celebraba de continuo la Pascua. Entonces, tenemos que entender qué implicaciones tiene la Pascua. Pero regresando a este pasaje, podemos ver que aquí hay una ordenanza, ¿no?
hay una ordenanza cuando Jesús estaba con ellos ya celebrando la Pascua. Él tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos y les dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Y esto es muy importante porque dice, hagan esto en memoria de mí. Es decir, nos está dando la indicación el Señor Jesucristo a nosotros como discípulos, así como se las dio a los discípulos que celebraron con él en ese tiempo la Pascua, lo que muchos conocen como la última cena. Esta indicación tiene aplicación universal para todos los discípulos y bueno, aquí nosotros somos sus discípulos y por eso debemos de darle cumplimiento, buscar la forma de darle cumplimiento a este memorial. Por eso se le llama un memorial, porque Jesucristo nos instituyó y nos instituye actualmente. Acordémonos que la palabra de Dios es una palabra viva, es eficaz y tiene una aplicación permanente, pues esta es la instrucción para nosotros de cumplir con este memorial, lo cual tiene que ver, como lo pueden ver ustedes allí, con su pan, con el pan que es su cuerpo, y la copa que simboliza su sangre, ¿no? La cual fue derramada por nosotros. Además está a comentar que pues esa sangre es, eh, es derramada precisamente por motivo de nuestro pecado y que tiene el propósito de limpiarnos y de redimirnos, como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la sangre somos limpiados de nuestros pecados, que por medio de la sangre de Cristo y la fe en Él y la confesión de nuestros pecados y la proclamación de por medio de nuestra boca en cuanto al Señor, es que la deuda que teníamos para con Dios es cancelada, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesucristo se entregó. Y bueno, esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero no está de más volverlo a repetir el día de hoy. Bueno, ¿y cuál es el significado de la Pascua? ¿Cuál es el significado de la Pascua? Hay que entenderlo porque al entenderlo se van clarificando muchas cosas en el memorial o en el cumplimiento del memorial de la Cena del Señor, pero para ello hay que ir y entender el significado de la Pascua. Fíjense lo que dice Éxodo 12:17. Dice, celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Fíjense cómo ya desde el Éxodo, desde el libro del Éxodo, ya está instituido el Festival de los Panes sin Levadura, con el cual se daba cumplimiento a la Pascua. Ahorita vamos a entrar más de lleno y vamos a detallar su significado, pero hay que entender nuevamente que esto ya estaba instituido desde la antigüedad y aquí ya se nos deja ver cuál es el propósito de cumplir con la Pascua, ¿no? Este día o esta fiesta ayuda, coadyuva a recordar el día en que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Fíjense, y continúa. Éxodo 12:25 dice que cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Y aquí está la pregunta que tendríamos que hacernos y que también se hicieron en su momento los hijos de los israelitas que iniciaron a celebrar esta festividad. Dice, entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. A ver, acuérdense ustedes, si ya han leído la Biblia y seguramente lo han hecho, pero para el que no recuerda, ustedes se acordarán que pues el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿no?
Acuérdense que llegaron a Egipto por mano de José, el soñador, este hombre que fue vendido por sus hermanos porque le tuvieron envidia. Acuérdense que él tenía esos sueños proféticos y que pues eso molestaba a sus hermanos los vendieron a una caravana de egipcios y ellos se lo llevaron a Egipto y luego estuvo ahí como esclavo. Luego, por medio de varias anécdotas, es que él llega a ser hasta el gobernador, ¿no? de Egipto, y luego cuando hay una hambruna en la tierra de Canaán, él, siendo gobernador, pues pudo rescatar a su familia. Es una historia muy apasionante. Y ya estando allí en Egipto, que fue cuando se viene el cumplimiento del sueño de las vacas, ¿te acuerdan ustedes de las vacas flacas y las vacas gordas que significaban 7 años de abundancia y 7 años de sequía? Bueno, pues la Biblia nos dice que el propósito de Dios por medio de José era preservar la vida de la gente de su pueblo. Es por eso que había pasado todo eso. Sin embargo, también la Biblia dice que después llegó un faraón que ya no conocía a José, y como vio que los israelitas abundaban y se hacían numerosos en la tierra, pues decidió someterlos a esclavitud. Y es así que se da un periodo de tiempo donde los israelitas son esclavos en la tierra de Egipto, hasta que pues ya el clamor, dice la palabra de Dios, que el clamor de estos israelitas llega a los oídos de Dios, quien decide rescatarlos de esa condición de esclavos, y es entonces que se levanta Moisés. Y ustedes se acordarán que, bueno, Moisés se levanta, hay también toda una historia muy hermosa de cómo desde que Moisés nace, cómo él también nace en un periodo donde están exterminando a los niños, él es rescatado, luego él llega a ser un hombre importante en la tierra de Egipto, y posteriormente a través de él, de este libertador, que es un tipo de Jesús, es un tipo de apunta a la obra futura de Jesús, se muestra cómo Moisés, por medio de señales y prodigios, Dios utilizándolo saca a su pueblo de Egipto. Acuérdense ustedes que para ello se dieron las famosas plagas, esas plagas mediante las cuales Dios manifestó su poder para poder libertar a su pueblo, hasta que después de tantas situaciones adversas, resulta este día donde Dios a través de Moisés les pide al pueblo que sacrifiquen a un cordero, y ese cordero, su sangre, la iban a poner en los dinteles, en los marcos de la puerta, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte e iba a tocar y iba a llevar, a tocar, vaya, la vida de todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, donde estuviera esa sangre de ese cordero, no iba a pasar nada, porque iba a pasar por alto el ángel de la muerte. Entonces, por eso, si lo pueden ver ustedes aquí en Éxodo 20, 12 y 27, dice que el sacrificio de la Pascua del Señor es así porque él pasó de largo la casa de los israelitas. De hecho, Pascua hace referencia a ese pase de largo, a ese pasar por encima de las casas donde estaba la señal de la sangre del Cordero Pascual. Y es así que después de ello fue tal la tragedia que vivió el pueblo de Egipto, que finalmente el faraón permite que los israelitas salgan de Egipto y que crucen el Mar Rojo. Ya después de ello, a manera de celebración, de recordar ese día glorioso en que el Señor los sacó de Egipto, es que se recuerda y se conmemora la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que inicia con el sacrificio de un cordero pascual en remembranza de lo que Dios hizo esa noche. Por eso lo dice así, que cuando sus hijos pregunten qué significa esta ceremonia, pues el israelita que vivió eso y que inició con la ceremonia, les iba a decir, bueno, es el sacrificio de la Pascua, del cordero pascual del Señor,
porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Fíjense, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Entonces, esta Pascua eh, marca la liberación de el pueblo de Dios de manos de sus opresores, del reino opresor que los tenía cautivos en Egipto y que les da la oportunidad de ser libres para cruzar el Mar Rojo y para que entonces ellos le hicieran fiesta al Señor. Si ustedes recuerdan o si leen la Biblia van a ver que cuando Moisés va con Faraón para pedirle que deje a su pueblo en libertad, fíjense, le dice a Faraón, deja al pueblo salir de Egipto para que le hagan fiesta al Señor, ¿sí? Para que le celebren fiesta al Señor en el desierto. Bueno, esto ahora hay que trasladarlo a nuestra vida como creyentes, como discípulos de Cristo. Y todo esto que acabamos de nosotros de relatar con relación al pueblo de Israel tiene una aplicación directamente espiritual para con nosotros. Y pues resulta que nosotros antes de Cristo estábamos oprimidos, estábamos presos en un reino de las tinieblas que viene a ser ese Egipto espiritual en el cual el faraón es el mismísimo Satanás y entonces en esa condición estábamos esclavizados al pecado que oprimía nuestras vidas, el cual nos llevaba a hacer cosas que no convenían y nos tenían presos, esos deseos, esa forma de vida, esa oscuridad sin la luz de Dios, porque finalmente por motivo de nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra propia rebelión, pues no buscábamos de Dios y estábamos ahí sujetos a lo que este reino en el mundo dictaminaba. Sin embargo, llega un momento donde Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor hacia por nosotros, nos manda ese libertador, que en este caso no es Moisés, sino que es el mismísimo Cristo, y por medio de esa sangre derramada en la cruz, al igual que pasó con los israelitas en Egipto, esa sangre nos cubre, esa sangre nos da una cobertura mediante la cual ahora nosotros somos liberados de esa opresión del pecado. Y por medio de proezas, por medio de milagros, igual Dios nos saca de esa condición y ahora nos lleva a una tierra prometida, a una tierra que dice las escrituras, fluye leche y miel. Sin embargo, hay un trayecto y en ese vamos caminando, hay pruebas, hay situaciones adversas en las que Dios se va manifestando a favor de nosotros, y así como con el pueblo de Israel, que Dios los cubría de día con una nube y de noche con una columna de fuego, bueno, igual Dios nos da esa cobertura hoy en día. Entonces, la Pascua tiene, así como fue de forma literal en el pueblo de Israel, ahora tiene una aplicación espiritual para con nosotros. Espero que haya sido claro en esta explicación, porque ahora sí ya entramos de frente a lo que es la cena del Señor, que tiene su origen, como les estaba comentando, en lo que era la conmemoración de la Pascua, pero ahora entendiendo que nuestro Cordero Pascual para nosotros es Cristo. Pues la importancia de tomar la cena del Señor es recordar por un lado su muerte y su resurrección. Acuérdense que lo que les estoy diciendo, en la muerte de Jesucristo y en su resurrección es donde nosotros encontramos esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y también, por otro lado, la importancia de tomar la cena del Señor tiene que ver con depositar nuestra fe y nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más a continuación, pero mientras lo vamos aquí explicando.
Hay que recordar, y esto quiero que tomes nota, el Señor vino como un cordero inocente a entregarse por motivo del amor de Dios para con nosotros, ya lo hemos explicado también, para que al derramar su sangre y para que al eh, morir y entregarse en sacrificio, nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero después de ello, también hay una promesa de que Jesús regresará. Si bien él cuando resucitó se presentó de frente a sus discípulos y él ya ascendió y está a la vista del Padre, bueno, pues las escrituras también nos recuerdan por muchos lados, de muchas formas, que el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. Entonces la cena del Señor también enfatiza el hecho de que Él regresará. Y por otro lado, también la importancia de la cena del Señor tiene que ver con la unidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque nos lleva de frente a los principios de nuestra fe en Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros, de dónde Él nos libertó y hacia dónde Él nos dirige. Por eso les comentaba al principio que este tema tiene que ver con nuestra identidad. Quiero que lo vean desde esos dos puntos de vista, desde lo que significa por lo que Él hizo, pero también en cuanto a su impacto en nuestra esencia, en cuanto a nuestra personalidad, por lo que fuimos, por lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Y la cena del Señor lo enfatiza de una y otra forma, de tal situación que nosotros somos afianzados en esa personalidad que solamente Dios nos da por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a detallarlo con mayor precisión. Primero, vamos a hablar sobre la fe en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí Primera de Corintios 11:25. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa, aquí se está dando un relato de lo que pasó en esa cena, ¿verdad? Que ya vimos hace un par de puntos atrás. Dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con qué? Con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beba, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, que dice aquí, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, ¿sí? Entonces, este tema es muy, muy, muy importante porque les comentaba que si bien el Señor ya vino como un cordero al matadero, y por medio de ello nosotros encontramos la identidad como hijos de Dios, es que nosotros a través de ese suceso somos liberados de la opresión del reino de las tinieblas y somos limpiados de todos nuestros pecados y somos afianzados como coherederos del reino de los cielos. Después de ello, las escrituras señalan que nuestro Señor Jesucristo va a volver, pero ahora va a volver como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Él va a venir como ese león de la tribu de Judá, como ese esposo para tomarnos para su gloria y para llevarnos por siempre con Él. Así que ese suceso que está marcado en el futuro, Dios nos lo recuerda y quiere que sea parte de nuestra forma de vida, de tal forma que nosotros en esa esperanza nos renovemos de día en día. No hay mayor suceso en el futuro que pueda nosotros apasionarnos tanto como anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, si ustedes lo ven, abran por ahí su Biblia al final de su Biblia en el libro del Apocalipsis, van a encontrarse que hay una proclamación muy, muy importante ahí al respecto. No sé si alguien tenga su Biblia al final que me quiera ayudar compartiendo lo que ahí dice. A ver.
¿Quién la tiene? Yo ya estoy abriéndola acá. A ver, váyanse a ¿Dónde, Apocalipsis. hermano? Al último, lo último de la Biblia, ¿qué quiere, qué dice hasta el final? ¿Donde dice 19. ayuda para el lector? No, váyanse a ver, es Apocalipsis Estoy en 22, la 22, Apocalipsis 22. 21. Ajá, Váyanse al 20 y 21. el 20. Al Ok, 20. lo leo. A ver, Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. amén. Fíjense cómo cierran las escrituras. Fíjense cómo cierran las escrituras. Aquí en mi versión, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué importante? Las escrituras cierran con el hecho glorioso de que Jesucristo volverá. Entonces, cuando nosotros estamos tomando la cena, es como un recordatorio a nosotros mismos de que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, y yo sé que sí, en tu corazón está el anhelo de encontrarte con Él, en tu corazón está el anhelo de verlo un día cara a cara, y de hecho eh, nuestro corazón debería de estar inclinado a responderle, como dice aquí en Apocalipsis 22:20, amén, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Es parte del anhelo de su iglesia, es uno de los anhelos más altos, más sublimes, más apasionantes que podemos tener. Y en la Cena del Señor estamos invitados a recordar. En la Cena del Señor estamos invitados a traer a la mente, a nuestro corazón, que el Señor Jesucristo va a volver. A ver, hasta aquí yo quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo va claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Muy bien. Si revisamos con mayor detenimiento este pasaje de Primera de Corintios 11:25, vamos a ver que este nuevo pacto que significa o que está representado en la copa, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo, un pacto confirmado ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Amén. La sangre de Jesucristo fue derramada para que por medio de ella nosotros entráramos en pacto con Dios, ya que esa sangre nos limpia de todo pecado, ya que esa sangre viene a ser el precio o viene a ser la moneda de cambio por tu alma y por la mía. Fíjate qué importante también elemento, ¿verdad? Tú vales la sangre de Cristo. Tu vida vale la sangre de Cristo. Es tal el amor que Dios tiene para nosotros que a sus ojos nuestra vida vale la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso es que esa sangre al ser derramada vino a ser la moneda, vino a ser el precio por el cual nuestra libertad fue pactada y ahora nosotros somos libres y estamos vivos para Él. De hecho, le pertenecemos, tu vida ya no te pertenece, sino que ahora es de Él, pues Él la compró por precio de sangre y cuando nosotros tomamos la cena del Señor, pues recordamos eso también, ¿verdad? Que somos de Él, que estamos en sus manos, que Él nos compró, que Él nos libertó de esa vida vana,
esa vida de pecado, esa vida que no tenía sentido, esa vida que a lo mejor se había acomodado a este mundo y que a lo mejor ya tenía una visión y un objetivo dentro de este mundo, pero también la palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y es por eso que ahora nosotros tenemos una identidad y un propósito eterno, pues ese propósito va más allá de lo que se ve en este mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero nosotros, porque estamos anclados en Cristo, no pasaremos, pues Él ha prometido, el Señor Jesucristo, que aún si muriéramos, Él nos resucitará para vivir por siempre con Él. Bueno, entonces cuando nosotros tomamos la cena del Señor, pues recordamos esa sangre, recordamos esa obra que Él hizo por nosotros y nos acordamos, traemos a la mente y al corazón que Él va a volver, que Él va a volver. Por otro lado, también se enfatiza la unidad del cuerpo del Señor. Fíjese qué interesante. Efesios 4:3 dice que hagamos todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como nosotros fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa. ¿Para cuándo? Para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y en todos, por medio de todos. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, participamos y enfatizamos también esa unidad, pues se ponen en la mesa los principios de nuestra fe, se ponen en la mesa, se ponen en juego esos elementos que nos llevan a estar unánimes juntos, no solamente juntos en cuanto al cuerpo o en cuanto al espacio, sino también en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que estamos esperando hacia el futuro. Por eso dice aquí que tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Cuál es esa esperanza gloriosa para el futuro? Por un lado, que Dios nos va a resucitar, ¿verdad? Que Dios nos va a resucitar, que Él nos dejará que nosotros estemos por siempre en el sepulcro, sino que Él nos va a levantar, que Él nos va a resucitar y que estaremos por siempre con Él. Lo que les comentaba, que fuimos comprados por precio de sangre, que el dueño de nuestras vidas ahora es el mismo Señor, que nuestra fe es la misma porque todos estamos depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó y venció la muerte, y que solamente hay un bautismo, ¿verdad? Ese bautismo que por un lado también ya lo revisamos, que se da por medio del agua para limpiarnos, para purificarnos de toda mancha, pero también en ese bautismo que es ese bautismo de fuego que nos embiste con poder para hacer la obra que Dios nos ha llamado a realizar aquí en la tierra hasta que Él nos llama. También enfatizamos que hay un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todo, en todos, por medio de todos. Es decir, que el Señor es todo por lo que nosotros vivimos. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, bueno, pues todo eso se pone en juego y de esa forma se cumple lo que dice aquí Efesios 4:3, que estamos haciendo todo lo posible por mantenernos unidos en ese espíritu. Pues es el Espíritu de Dios quien se mueve en medio de la cena del Señor para llevarnos a esa verdad gloriosa de quienes somos en Cristo. Amén. De dónde Él nos rescató, y vuelvo a decirles hacia dónde nos dirigimos. Fíjense que esas tres preguntas, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos,
Son las preguntas que le han abordado a todas las generaciones de la humanidad y muchos en la búsqueda de esas preguntas, en la búsqueda de respuestas a esas preguntas, pues se han extraviado. Y Dios lo sabe que al final del día nosotros en nuestros corazones necesitamos esas respuestas y Él nos las da todas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan hermoso encontrarnos en la iglesia celebrando ese memorial o encontrarnos con hermanos con los cuales podemos celebrar ese memorial, porque eso nos lleva a la unidad, eso nos lleva a afianzarnos en cuanto a esa identidad gloriosa, como les comentaba, de los hijos de Dios. Y de hecho se me viene a la mente ese pasaje que dice que incluso la manifestación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, esa manifestación que se dará cuando Dios nos resucite y nos lleve con Él y entonces todo sea hecho nuevo. Yo no sé si lo has pensado, pero si tienes esa esperanza, en esa esperanza tú vas a encontrar fortaleza, vas a encontrar una renovación de todo tu ser de día en día, porque sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos quiénes somos, sabemos que somos amados, sabemos en quién creemos, sabemos que Él cuida de nosotros, sabemos que Dios nos ha amado de tal forma que ha prometido nunca dejarnos solos y que incluso en medio de la tormenta o la tempestad o del propio fuego, Él nos ayudará porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Amén. Fíjense nada más qué interesante. Bueno, aquí parece que se nos fue un punto porque es la unidad de su cuerpo, la fe en el regreso del Señor Jesucristo, pero aquí por alguna situación se me fue el punto de recordar su muerte y resurrección. Bueno, pues la importancia de la cena del Señor, como les comentaba, radica en recordar su muerte y lo que su muerte significa. En su muerte, dicen las Escrituras que en su muerte nosotros tenemos vida, amén. Él murió para darnos vida. Él murió porque por medio de esa muerte, entonces fue satisfecha la justicia de Dios que demandaba la muerte del pecador. Y si bien él era inocente, él murió por nosotros y dicen las Escrituras que él se entregó hasta lo sumo. Hermano, yo no me voy a cansar de repetirte lo importante y lo valioso que eres de frente al Señor, tan importante que Cristo murió por ti y se entregó sin reservas y se entregó incluso sin que nosotros lo mereciéramos. Y Él es la máxima expresión del amor de Dios por nosotros. Dicen las Escrituras que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más, dicen las Escrituras, ya estando justificados? Fíjense nada más. ¿Cuánto más ya estando justificados, hechos justos por medio de esa sangre preciosa, seremos salvos de la ira de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque si siendo pecadores fuimos justificados, ¿cuánto más ya estando justificados seremos salvos de la ira de Dios? Pero no solo eso, lo importante es que también nuestro Señor Jesucristo no solamente murió, sino que Él resucitó. Y eso hay que recordarlo de continuo y recordarlo a nuestro corazón y a nuestra alma de forma recurrente, y para eso sirve la cena del Señor, para traer a la mente y a la memoria y al corazón que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él resucitó por cuanto la muerte no lo pudo retener, ya que nuestro Señor Jesucristo no había pecado. Y es que una cuestión legal que nos aplica a nosotros por pecadores, a Él no le aplicó por cuanto en Él no había pecado. Y nosotros ahora en la victoria de Cristo somos más que vencedores y somos victoriosos, porque Él nos ha prometido que si creyéramos en Él nos justificaría de frente al Padre y que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, todos estos son los elementos que se manejan cuando nosotros tomamos la cena del Señor. El hecho de recordar su muerte, que murió por nosotros, su resurrección,
su victoria de entre los muertos. En esa victoria también está la promesa de que Él nos va a resucitar en el último día, de que lo mismo que ocurrió con Él es lo que va a ocurrir con todos nosotros, que nos va a dar un cuerpo glorificado y que nosotros nos levantaremos y reinaremos con Él por siempre. Implícitamente, pues estamos viendo ahí también que nuestra fe se deposita en cuanto a que Él va a regresar, y en esa fe, en esa esperanza, en esa proclamación, en ese memorial, pues se ponen de manifiesto y se conjugan los elementos centrales de la fe en Cristo, que nos lleva a estar en unidad como una iglesia gloriosa, como una iglesia victoriosa, como una iglesia limpia, que espera y anhela el retorno del Señor Jesucristo. A ver, ¿preguntas hasta acá? Marce. ¿Estás ahí, Marce? No, ¿sí? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que como estoy en el teléfono, pues algo de trabajito. Ok, no te preocupes. ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Genaro. ¿Todo bien, Genaro? ¿Por ahí estás? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Eric, Diana. No, todo bien, hermano. Yo sí tengo una pregunta, hermano, pero todavía no llegamos a ese punto. Todavía no. Entonces le seguimos. Sí. Dale, pues vamos a seguirle entonces. Entonces hasta aquí va todo bien. Vamos, sigamos entonces. Déjenme compartir. Vale. Ok. El siguiente punto es no tomar la cena indignamente. Primera de Corintios 11:27, la carta dirigida a los Corintios por parte del apóstol Pablo, que él ya había, como lo vimos hace un par de puntos, recordado ese memorial, esa Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Continúa comentando lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, fíjense nada más, es culpable de pecar. ¿Contra qué? Contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Bueno, aquí ya entramos en este punto complicado, ¿verdad? Este punto delicado. Es así porque, mis estimados hermanos, porque todo lo que veníamos platicando, pues, tenía que ver con la obra de Jesucristo y la obra de Dios también, el plan de Dios de rescate para nosotros. Y bueno, pues, de frente a ello, pues nosotros entendemos varias cosas, ¿no? Que nosotros, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos arrepintiéndonos de nuestra vida pasada. Nosotros estamos tomando de esa sangre para perdón de nuestros pecados, y si bien
esa sangre no nos costó a nosotros. Nosotros debemos entender el precio tan profundo que implicó que Jesucristo fuese sacrificado. Lo menos que corresponde a nosotros, es responder primero en agradecimiento, pero no un agradecimiento de dientes para afuera, sino un agradecimiento que también se manifieste en hechos. Es muy bonito decir que fuimos recuperados o rescatados de nuestra antigua forma de vida. Es muy bonito y muy emocionante decir que ahora le pertenecemos al Señor, que fuimos comprados por precio de sangre, que Dios nos amó de tal forma que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que nosotros no muramos, sino tengamos vida eterna. Es muy emocionante también traer a la mente y al corazón que un día el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros y que viviremos por Él, con Él por siempre. Es muy emocionante entender que no estamos solos, que Dios nos va a ayudar en todas nuestras dificultades, pero más allá de entender o más allá de lo emocionante que esto representa, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros a eso en nuestro día a día? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo amoldamos nuestra vida? ¿Cómo amoldamos nuestras relaciones? ¿Cómo entramos en el orden de Dios? ¿Qué tanto renuncio yo a mi vida pasada? ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a ser moldeado por medio de Dios hacia una nueva persona? ¿Qué tanto yo permito que Dios renueve mis pensamientos? ¿Qué tanto yo permito que Dios renueve mi forma de vida en el día a día, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, en mi relación para conmigo mismo? ¿Qué tanto permito que el amor de Dios fluya en mi persona para perdonar, para pedir perdón, para enmendar lo que he hecho mal? ¿Qué tanto yo respondo de frente a esas maravillosas verdades con mi propia vida? ¿O sigo igual? ¿O simplemente no hago nada? ¿O tengo en menos lo que Él hizo por mí? Dice la palabra de Dios que cada uno debería de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque todo lo que estamos hablando es muy hermoso, pero delicado, mis hermanos. Es muy hermoso, es muy sublime, pero delicado. Es muy delicado. Dice la palabra de Dios que es necesario que el juicio de Dios inicie por su casa. Y la pregunta es, ¿será que mi forma de vida es grata delante de Dios? ¿Será que mi forma de pensar es grata delante de Dios? ¿Será que hay algo indigno en mi persona de frente a Dios? Si yo le pertenezco, si Él me compró, mi vida honra a Dios, glorifica a Dios. Aquí es tarea de cada uno, mis hermanos. Aquí es tarea de cada uno. Porque si bien todo lo que venimos detallando responde a las necesidades más profundas de la vida de los hombres, que tiene que ver con quién soy yo, qué hago aquí, hacia dónde voy. Cuando Dios nos da esas respuestas, ahora la pregunta es, ¿vivo para Él? ¿Verdaderamente respondo a lo que Dios pide para mí? ¿Verdaderamente respondo a lo que Dios piensa de mí o lo que Él ha querido de mí? Cuando Dios nos trajo a vida, cuando Dios nos pensó, Él nos pensó con una forma de vida que no solamente le glorificaría, sino que también sería de bendición y gozo para nosotros mismos. Él ha pensado cada detalle para cada uno de nosotros,
La pregunta es, ¿estamos ya no lográndolo tal vez, sino al menos intentando, buscando con todo nuestro corazón lograr eso? ¿O he entrado en una forma religiosa de relacionarme con Dios? Una forma en la cual, bueno, pues el domingo se dice, se habla, se enseña, se celebra, pero pues yo sigo mi vida igual que siempre. Nadie puede servir a dos amos, dice la palabra de Dios. No podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes. Y fíjate que ahí es donde muchos se atoran, muchos nos atoramos por mucho tiempo y para nuestra desgracia perdemos mucho tiempo en ello, en dejar que pase el tiempo, en dejar de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque por un lado se pueden tomar decisiones incorrectas de frente a la voluntad de Dios, pero por otro lado también podemos dejar de tomar decisiones. Y viene a ser lo mismo, tanto que si tomamos una decisión incorrecta en cuanto a nuestra vida, como si no decidimos y dejamos que el tiempo se vaya. La vida es muy corta, mis hermanos, el tiempo pasa muy rápido. Y si bien Dios nos va dando segundas, terceras oportunidades, hay cosas que por no decidir o por decidir mal se van quedando atrás. Y la cena del Señor nos lleva a una especie de callejón sin salida, donde Dios nos obliga a ver de frente esa gloriosa obra que Él ha hecho por nosotros, ese amor que va más allá de todo lo humanamente concebible, una obra donde Jesucristo hizo lo imposible, donde Dios ha mostrado su amor por nosotros de una forma tan profunda que nos pone como un espejo y nos lleva a observar si lo que nosotros estamos haciendo es lo conveniente conforme a su voluntad o si nosotros seguimos caminando en una especie de rebelión, en una especie de negación a lo que Él quiere por nosotros. Y al final del día hay que dejarlo bien claro, lo que Dios quiere de nosotros es también para nosotros mismos. Es como un hijo que se resiste a las instrucciones de su padre, creyendo que el padre lo está maltratando cuando las instrucciones o las indicaciones de su padre son precisamente todo lo contrario, son para bien del hijo. Todo lo que Dios pide con nosotros es para nuestro propio bien. Y por eso la palabra de Dios es bien radical. Si tú lo lees, es bien radical. Este pasaje es muy radical. Dice que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, si nosotros lo tomamos a la ligera, si nosotros no hacemos ese examen a detalle de nosotros mismos antes de comer este pan y beber de esta copa, es como si nosotros pisoteáramos la sangre de Cristo, mi hermano. Es como si nosotros pisoteáramos al mismo Cristo, como si nosotros lo tuviéramos por menos. Es como si nosotros fuéramos indiferentes a esa obra y la tomáramos pues como simple requisito, cuando detrás de ello, insisto, de frente a esas respuestas, de frente a esas cuestiones eternas que Dios nos plantea, se nos obliga a hacer un análisis minucioso de cómo estamos desarrollando nuestra vida. Ahora, ¿esto es para condenación? Obvio que no. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino
a condenar a nadie, sino a salvarnos. Y cuando nosotros nos examinamos a detalle, pero de veras a detalle, a la luz de las Escrituras, con ojos iluminados, con el Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones, e identificamos alguna área de nuestra vida, algún hecho, alguna situación que identificamos como fuera del orden de Dios, pues no es para sentirnos mal, no es para condenar, no es para condenación, sino es para que procediéramos de frente a lo que también hemos aprendido a corregir eso. ¿Cómo? Pues a través del pedir perdón, a través del arrepentimiento, a través de la confesión de los pecados, pues todo lo que hemos venido aquí platicando de forma tal que nos pudiéramos poner a cuentas con el Señor en un verdadero arrepentimiento e incluso pedirle ayuda para poder cambiar aquello que en nuestras propias fuerzas no ha sido posible. ¿Sí? Es decir, el examen que se nos pide de nosotros mismos de frente a la cena del Señor es para que de frente a ese examen y análisis podamos tomar las acciones conducentes que haya lugar y no simplemente pues pasarlo por alto. Por eso se nos pide en la cena del Señor revisar cómo están nuestras relaciones para con nuestro prójimo más inmediato, si hemos fallado para con nosotros mismos, incluso para con nuestra esposa, para con la gente del trabajo. Siempre va a haber un área en nuestras vidas que necesite corrección y la cena del Señor es el mejor momento para poder hacer ese stop y hacer ese análisis a conciencia, tomando en cuenta las advertencias que aquí se nos hacen, porque dice que si comemos este pan y bebemos de esta copa sin honrar el cuerpo de Cristo, por medio del cual hay remisión de pecados, comemos y bebemos el juicio de Dios sobre nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué duro! Y miren cómo cierra, ¿no? Por esta situación es que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Esto quiere decir, mis hermanos, que son muchos, y acuérdense que la Biblia tiene una aplicación permanente, es un presente continuo. Quiere decir que incluso hoy mismo muchos están débiles, muchos están enfermos y otros tantos han muerto por no hacer ese examen de sí mismo como debe de ser. Y evidentemente, como les comentaba, no solamente es hacer el examen y revisar nuestras áreas de nuestra vida y ver en qué estamos mal, sino ir al segundo paso, que es corregir el rumbo. Y Dios nos ha enseñado cómo, insisto, lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros analizamos y revisamos nuestras vidas y hay áreas que no están en el orden, pues lo que menos se puede hacer es buscar corregir, buscar enmendar, buscar reconducir nuestras vidas, arrepentirnos de frente al Señor, pedir su ayuda, reconocer nuestra debilidad, comprometernos con Él para no volver a caer en el mismo error. Y entonces, bajo esa óptica, brincamos esta etapa que es de debilidad, enfermedad y muerte, y pasamos a la gloriosa vida que Dios tiene para con nosotros. Y entonces la cena del Señor viene a ser todo lo contrario, viene a ser vida entre los muertos, viene a ser fortaleza, viene a ser victoria, viene a ser el elemento o la ceremonia o el acto por medio del cual somos afianzados en nuestra vida y de frente a todas las problemáticas y circunstancias que eventualmente vamos a estar enfrentando en esta vida, fortalecidos con el poder de Dios por medio de Jesucristo en su Espíritu Santo, obrando en nosotros con completa libertad, presentándonos delante del Señor como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, seguros de que Dios pelea por nosotros
las batallas y nos asegura la victoria. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? Ahora, alguien podría decir, fíjate nada más, bueno, pues yo como tengo mi vida en desorden, pues no tomo la cena. Pues, ¿qué te crees? Que si alguien piensa de esa forma, pues incumple con lo que el mismo Señor ha ordenado, porque es una ordenanza, haced esto en memoria de mí. Fíjense qué interesante, el Señor nos obliga a tomar la cena y luego que nos obliga a tomar la cena, nos obliga, si quieres verlo así, a tomarla mediante un examen de nuestra propia persona a detalle, considerando que de no hacerlo así, hay juicio sobre nuestras propias personas. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, Dios tiene grandes cosas para nosotros, porque Dios quiere que vivamos la victoria de Cristo, y que no tardemos en enmendar y atrevernos a vivir en la vida de Dios y sumergirnos en lo más profundo de su corazón y a despojarnos de ese peso del pecado que nos asedia y de esa vida que nos quiere atar para no alcanzar las promesas de Dios. Bueno, pues nada más para cerrar el punto de tomar la cena dignamente o sin indignidad. Fíjense este pasaje lo que dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por todos, por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Lo voy a repetir y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. La pregunta aquí sería, mi estimado hermano, ¿verdaderamente con tu forma de vida te comportas como un amigo de Dios? ¿Eres amigo de Dios? ¿O siendo amigo en Cristo vivimos como enemigos? Dice que nuestra amistad con Dios quedó restablecida. ¿Es así? ¿O con nuestra forma de vida seguimos comportándonos como enemigos? Como si todavía no tuviéramos esa seguridad de que seremos salvos por la vida de su Hijo. Estas son las preguntas que debemos de hacernos cada uno en nuestro corazón de frente a la cena del Señor. Estas son las preguntas que debemos traer a nuestra mente y no responderlas nosotros. Fíjate que no somos nosotros quienes tenemos que responderlas. Somos nosotros los que de frente al memorial de la cena del Señor tenemos que decirle a Dios: Señor, ¿es mi vida grata a tus ojos? Señor, ¿cómo ves tú mi vida? ¿Cómo es mi vida de frente a ti? Y si tú tienes esa honestidad en tu corazón y esa disposición a cambiar lo que Dios quiere cambiar en ti, ¿qué crees que va a pasar? Él te va a responder. Si tú te acercas con Él ya justificándote, ya anteponiendo una respuesta de su parte, difícilmente Él te va a hablar.
Pero si tú te acercas y le dices, Señor, mira, yo entiendo que por medio de Cristo, yo sé que ahora seré salvo de la condenación, pero yo quiero saber cómo ves tú mi vida. ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo es mi vida a tus ojos, Señor? Muéstrame algo que te ofenda, muéstrame algo que no sea grato delante de ti. Puede haber elementos que evidentemente sabemos que no eran correctos, a lo mejor actuamos, dijimos algo que no era correcto en la semana, el día de hoy, en el mes que transcurre, pero puede haber cosas más sutiles ahí en el interior del corazón que deberíamos de pedirle a Dios que sea Él quien examine nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, y Él que sondea lo más profundo del corazón del hombre, entre hasta allá donde nosotros tal vez no podemos, y que Él traiga ahí luz y que traiga a nuestra mente y corazón todo aquello que deba ser cambiado, para que verdaderamente podamos vivir como amigos de Dios. Bueno, los requisitos para tomar la cena, siguiendo este pasaje que dice que nos tenemos que examinar a nosotros mismos, bueno, pues tiene que ser, por un lado, estar bautizado en agua. Fíjense que el estar bautizado en agua viene de forma precisa a cumplir con ese examen que deberíamos de estarnos haciendo a nosotros mismos. Y si no nos hemos bautizado, sí deberíamos de preguntarnos por qué no lo hacemos. Si estamos tal vez añorando esa vida pasada, así como los israelitas ya estando en el desierto, se quejaron y murmuraron y decían, bueno, Moisés, ¿para qué nos sacaste si allá había pepinos, allá había cebollas, estábamos acostumbrados a la vida de esclavos en Egipto, ¿para qué nos sacaste a morir en el desierto? Y es que déjame decirte una cosa, así como cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y anduvo por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, resulta que también nosotros atravesamos tiempos de prueba. Cuando Dios nos saca de esa vida de pecado, cuando Dios nos saca de esa vida pasada, cuando Dios por medio de su libertador Jesucristo y por medio de proezas y milagros nos saca de Egipto, también pasamos por pruebas para ver que Dios quiere ver si en verdad le estamos creyendo, si en verdad estamos tomando la decisión de seguirle, para ver si es que no nos echamos para atrás y volvemos a esa vida pasada en la cual no había respuestas, no había sentido, esa vida vacía, esa vida vana. Entonces, cuando nosotros decidimos bautizarnos es porque verdaderamente estamos esforzándonos y decidiendo y dar testimonio público de la fe que hemos decidido, hemos seguido a continuar y hemos decidido llevar en el día a día sin importar las pruebas o consecuencias que eso conlleva. Hay una alabanza que dice ahí, he decidido seguir a Cristo, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No importa si pase por un desierto, no importa si paso por un valle de sombras, de muerte, yo me tomo de mi Señor y sigo adelante. Y para los que ya están decididos a bautizarse, pues qué bueno, porque eso quiere decir que están renunciando a su propio interés, a su propia forma de vida, a su propia forma de pensamiento y están queriendo ser moldeados conforme a Cristo y ser guiados en todas las decisiones de su vida. Por eso es necesario estar bautizados, porque eso da testimonio, así como lo dio cuando se bautizaron, de que la persona está buscando seguir a Cristo, seguir a Dios, está tomando el arado y no voltea para atrás. Y eso, mis estimados hermanos, pues nos da muestra de que la persona está haciendo un examen de su propia vida a la luz de las Escrituras y de que no está jugando de frente a la cena del Señor
ni a la vida en Cristo, que es para valientes. Por otro lado, pues va junto con pegado el revisar su relación con Dios, ¿no? A veces somos descuidados con nuestra relación con Dios en cuanto a nuestra lectura, en cuanto a nuestra congregación, en cuanto a nuestros tiempos de oración, en cuanto a lo que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos, o en cuanto a lo que hacemos que no es conforme a la voluntad de Dios. Y es necesario a la hora de la cena, pues poner en la mesa esos elementos y pedir perdón si es necesario y comprometernos a recuperar lo perdido, a replantear el escenario, la ruta en la cual estamos caminando. Tal vez uno puede estarse tornando religioso, ¿no? Puede hacer que uno esté buscando a Dios solamente los domingos y terminando el domingo volver a esa vida en la cual Dios no tiene participación o cabida en ninguna de nuestras decisiones. Y por otro lado, pues es necesario buscar y revisar nuestra relación con el prójimo. Ahí en el día a día siempre va a haber algún renglón por atender, ya sea porque dijimos algo que no teníamos que haber dicho, porque herimos a alguien o porque nos hirieron y no hemos perdonado, porque a lo mejor una relación se va deteriorando por motivo de pleitos, de envidias, de chismes, pues por resentimientos, cuántas cosas nos llevan a deteriorar nuestras relaciones con el prójimo. Y bueno, pues también en la cena es el momento para revisar esas relaciones, pedirle perdón a Dios, porque al final del día cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra Dios, y evidentemente para con el prójimo sí es necesario pedir perdón y también buscar la restauración de lo que dañamos, como lo habíamos visto la vez pasada en la clase del perdón. Bueno, finalmente, yo les decía que por un lado podríamos ver la cena en cuanto a esa condición delicada que al no examinar con detalle nos lleva a una situación de enfermedad, de debilidad e incluso de muerte. Pero por otro lado, también es la preparación de frente a las bodas del Cordero. Y esas bodas del Cordero hablan del suceso glorioso que se dará cuando Jesucristo vuelva, cuando Jesucristo regrese por nosotros, que somos su novia, como su iglesia gloriosa. Hace 8 días les hablaba algo al respecto. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19:6. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno, que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco puro y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Fíjense qué interesante. Y con esto prácticamente estamos cerrando. Por un lado, el no tomar la cena dignamente o tomarla indignamente conlleva juicio de Dios, pero el tomarla dignamente nos va preparando para ese día glorioso en el cual seremos benditos por estar invitados a estas cenas, a esta cena de la boda del Cordero, en la cual nosotros mismos como iglesia seremos la novia, una novia vestida de lino blanco y puro de la más alta calidad, porque nosotros ya no estaríamos preocupados entonces
por lo malo que estamos haciendo, que incluso por más que querramos, eventualmente cometemos pecado, pero nos ponemos a cuenta del Señor, sino más bien estamos nosotros enfocados en las buenas acciones del pueblo santo de Dios que somos todos nosotros, y cómo abundar en ellas para glorificar el nombre del Señor, y cómo vivir en esas acciones en el día a día, por medio de la cual es la novia que somos nosotros, nos vamos purificando, nos vamos limpiando, nos vamos preparando para ese día glorioso que se dará cuando el Señor Jesucristo regrese en majestad, mis estimados hermanos. Fíjense qué interesante. Entonces la cena del Señor viene a ser esa preparación. Nosotros nos hemos de preparar y nos hemos de presentar de frente al Señor sin mancha, sin arruga, sin nada de qué ser reprochada. Antes bien, estaremos anhelando el regreso triunfante de nuestro Rey y sabemos que estaremos con Él por siempre hasta la eternidad. Y en ello hay grande, grande, grande bendición, hay grande propósito, hay grande sentido. Es el motor que debe de venir a movernos para hacer todo lo que el Señor está mandándonos por medio de su hermosa y bendita palabra. Es así que para nosotros el fin de este mundo tal y como se conoce viene a ser no solamente el fin, sino el inicio de una relación gloriosa que durará por siempre para con Dios, porque entonces estaremos por siempre con Él en una nueva condición, en una nueva realidad de frente a nuestro Dios, y ahí pues será el gozo, y ahí será esa vida eterna que Él nos ha prometido y en la cual, pues yo no sé tú, pero yo quiero estar, mis estimados hermanos. Pues antes de pasar y que tomemos la cena del Señor aquí, los que podamos tomarla, yo quisiera escuchar si tienen alguna duda. A ver, ahora sí, Diana, ¿tenías una duda o ya la abordamos? Ya, hermano, ya la contestó. Era sobre las personas que pueden tomar la cena, que ya se bautizaron, pero que dicen, no, es que como estoy peleado con tal, mejor no la tomo para no enfermarme, ¿no? Ajá. Se abstienen de tomarla, pero ya me contestó. Bueno, pues en ese caso te digo que hay dos vertientes. La realidad es que si estoy peleado con alguien, pues, la postura de Dios sería reconciliarme para poder tomarla, antes que no tomarla, ¿verdad? Porque estoy peleado. Vaya que la cena del Señor debe ser ese impulso a poner en orden nuestras vidas en todos los ámbitos que la componen. Pero bueno, creo que, pues sí, el tema y en cuanto a sus puntos se van respondiendo a sí mismos, y para nosotros debe ser un gozo, un anhelo, un día de fiesta. Las escrituras no señalan la periodicidad en la cual debemos de tomar la cena. De hecho, aquí en la congregación se tomó hace 8 días y pues para mí es un gozo poder participar de ella nuevamente aquí con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, si tú cumples estos requisitos y si no los cumples, pues haz lo posible por cumplirlos. Si no te has bautizado, pues bautízate. Si estás peleado con alguien, pues reconcíliate. Si has estado fallando de frente a Dios, pues arrepiéntete y corrige el rumbo. Ese vendría a ser como que la pauta de la cena del Señor, ¿no? Corregir el rumbo, retomar lo que no se ha hecho bien, reconsiderar nuestra forma de vida de frente a participar de la cena del Señor, que tendría que venir a ser algo muy importante en nuestras vidas. Y si nosotros pudiéramos estimar en su dimensión correcta la cena del Señor como el preámbulo de la boda del Cordero, entonces todo lo demás se diluye, porque la cena del Señor de frente a la boda del Cordero, que es hacia donde apunta la cena,
pues es un suceso eterno, es un suceso superior, por decirlo así, que no debería de verse empañado por ninguna situación de este mundo caótico que finalmente va a pasar. Acuérdate que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. Y nosotros debemos de buscar con todo nuestro corazón cumplir y estar bien con el Señor, tener su favor, buscar el reino de los cielos, como dice la palabra, porque sabemos que en ello tendremos cubiertas todas las necesidades por añadidura. Así que bueno, miren, si ustedes se prepararon o los que ya lo pudieron hacer, aquí yo ya tengo mis elementos, tengo mi jugo de uva, tengo mi pan que ya se me está cayendo, pero bueno. Entonces, para mí es un gusto, insisto, no hay que ver esto como que hasta que mi vida sea perfecta voy a tomar la cena del Señor, sino todo lo contrario, precisamente porque mi vida no es perfecta, necesito de la cena del Señor para traer a mi mente y a mi corazón todo aquello que en mí necesita ser cambiado, que es el momento adecuado para hacer una revisión de todo lo que en mí representa una debilidad o una desviación hacia la voluntad de Dios, y no solamente reconocerlo, no solamente arrepentirme, no solamente enmendar aquellas cosas para con mi prójimo y para con Dios, sino un profundo anhelo de pedirle a Él que me ayude en mis debilidades, que son muchas, para que eventualmente en esas debilidades Él pueda también perfeccionarse y ser glorificado a través de un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, y que yo no entre en esa condición lamentable en la cual muchos han entrado de que no quieren cambiar o ven su vida como algo que ya es inamovible o como una vida en la cual ya no se pueden aprender nuevas cosas. De hecho, déjame decirte algo, el día que nosotros entramos en esa situación en la cual pensamos que ya no podemos aprender más cosas o ser cambiados, pues prácticamente estamos en una condición pues ya muy lamentable, porque dejaríamos de ser un barro flexible en las manos de Dios. Y yo he entendido que mientras tengamos vida y disposición, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Así que yo te voy a pedir que si te preparaste, traigas ahí a la mesa tus elementos y vamos a tomar la cena, ¿vale? Vamos a tomar la cena. Y si no la puedes tomar, pues anhélalo de todo tu corazón, tomarla en cuanto puedas, estimado hermano, porque dice la palabra de Dios que el pan que Dios nos da, que Jesucristo nos da, su pan, el pan que descendió del cielo, es verdadera comida. Su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y ellos son para vida eterna y vida en abundancia. Y como dice Pablo en 1 Corintios 11:23, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Antes de tomar el pan, incluso tú, si no estás tomando la cena, trae a tu mente y a tu corazón alguna falta evidente de tu carácter y persona en los últimos días. Si es que tuviste alguna situación de envidia, de recelo, si tuviste ira, incluso si tuviste algún pleito con alguien, piensa en aquello con lo cual tú faltaste a tu prójimo y a Dios mismo, y pídele perdón.
si has sido indisciplinado, si has sido inconsistente en las cosas de Dios, indiferente, indolente, si has mentido, si has dicho malas palabras, si has traído o has permitido que te asalten pensamientos no correctos, pídele perdón a Dios. Y si hubiese alguna persona a la cual también le hubieras faltado, pues pídele perdón a Dios y si está en tus posibilidades, pide perdón. Y también si alguien te lastimó, si alguien te hirió, pues perdónalo, trae a la mente ese nombre y perdónalo. Y Señor, queremos pedirte perdón por todas las cosas que hemos hecho incorrectas delante de ti, mi Dios. Contra ti hemos pecado. Queremos tomar la cena, Señor, de una forma digna. Queremos tomar la cena, comer de este pan, Señor, que simboliza el cuerpo de Cristo y el cual fue por nosotros molido, el cual fue por nosotros entregado de una forma correcta, hacerlo dignamente, de una forma que te glorifique, Señor. Padre, perdóname, dile, Señor, perdóname y ayúdame en mis debilidades. Incluso si has batallado con alguna situación de forma recurrente, se lo puedes decir a Él y decirle, ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Mira que esta situación se me va de las manos. Por más que he querido, no he podido, Señor, tener la victoria en esa área de mi vida. Perdóname también porque he postergado esa decisión que yo sé que tengo que tomar. Perdóname, Dios, y yo quiero tomar dignamente de tu cuerpo, de tu pan, hacerlo en tu memoria, Señor. Esto es mi cuerpo, dice el Señor, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, tomen el pan y coman. Y cada que más te estrella a tu mente y a tu corazón el sufrimiento que Jesús vivió, porque Él fue martirizado, Él le arrancaron la barba, lo azotaron, lo escupieron, Él fue molido por amor a ti, por amor a mí. Y lo menos que podemos hacer es buscar de todo nuestro corazón que nuestra vida sea grata a Él. Sea una vida que le glorifique. Sea una vida que busque en todo y por todo de Él. Señor, podamos tomar esta cena de forma digna, de forma honrosa, recordando la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz y también tu victoria sobre la muerte, Señor, la cual ahora, Señor, tú me haces manifiesta y me recuerdas que también yo resucitaré. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí, todas las veces que la beban. Señor, también tomamos el jugo de la uva y recordamos que es mi vida comprada por precio de sangre, sangre preciosa derramada en la cruz, tu sangre, Señor, derramada para el perdón de mis pecados, que también representa el pacto por medio del cual
tú me reconcilias, me haces justo a los ojos de Dios. Señor, pueda tomarla yo dignamente, Padre. Pueda tomarla yo dignamente, mi Dios, porque en ella yo tengo vida, porque en ella yo tengo esperanza, porque en ella yo tengo consuelo, porque en ella yo encuentro el sentido de mi vida, porque en ella yo encuentro el propósito, mi bendito Dios. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por mí. Bendito seas, Señor. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Señor, queremos pedirte que nos des una revelación especial, una revelación profunda del sentido del memorial de la cena, Señor, de la cena tuya, oh Dios. Y que nuestro corazón sea apasionado, sea vivificado para poder también anunciar tus virtudes, oh Jesús, a quien no te conoce. Porque también entendemos, Señor, que anunciaremos tu muerte, oh Dios, oh Señor Jesús, que anunciaremos que en tu muerte hay vida y vida eterna. Anunciaremos, Señor, que tú has venido y has redimido y has dado salvación por medio de tu sangre y que tú has resucitado con autoridad y con poder. Y que tú volverás, Señor, que tú volverás un día como el león de la tribu de Judá, como ese rey glorioso, como ese Señor altísimo, que vendrás como el novio por nosotros, tu iglesia. Dice tu palabra que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes y estaremos contigo por siempre. Y ese es el anhelo, Señor Jesús. Tú has prometido volver y nosotros te decimos, sí, Señor Jesús, vuelve. Vuelve, Señor Jesús, te anhelamos, te deseamos, queremos encontrarnos contigo y estar contigo por siempre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre y para siempre, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad tan hermosa que tú nos das de aprender más de ti, de afianzar el conocimiento que tú nos has venido compartiendo, Señor. Amado mío, que nuestro corazón sea uno ardiendo por ti, apasionado por ti, Señor. Bendito Dios, yo te ruego porque les ayudes a mis hermanos en cada una de sus luchas, en cada una de sus problemáticas, en cada una de sus circunstancias. Glorifícate en medio de ellos, Padre Celestial. Llévalos, mi Dios, a esa tierra prometida, a ese lugar que tienes para cada uno de ellos de grandes promesas y bendiciones. Adiestra sus manos para la batalla, bendito Dios, y límpialos de toda contaminación y maldad del Padre. Que todos ellos sean, amado, dando testimonio de la grandeza de quien vive, de quien reina, de quien vive por siempre y para siempre y que ha de venir. Bendito Señor Jesús. Alabado seas, Dios, por siempre y para siempre. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, pues hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia o todo estuvo claro? Si dicen que todo estuvo claro, me puedo preocupar, porque a lo mejor no fue así. Pero no, yo confío que sí. ¿Todo bien? A ver, por allá. Anaí. Anaí. Yo pregunta, Rodolfo, ¿la cena cada cuánto se tiene que tomar o cómo debemos de tomarla? ¿En qué periodo? Mira, las escrituras no señalan un periodo de tiempo. Nosotros nos ajustamos a lo que, pues, la congregación donde nos reunimos señala. En este caso, aquí en el Centro Cristiano Calacuaya se da cada fin de mes, pero no es limitante.
uno puede tomar la cena las veces que la bebieres y la tomares, dice ahí las Escrituras, ¿no? Si acaso, insisto, nos ajustamos a lo que aquí se ha instituido, que es cada domingo final de mes, pero no es como tal limitante. Tú podrías estar tomando la cena las veces que pudieras hacerlo y tomando en consideración todo lo que aquí hemos abordado, poniéndonos a cuenta con el Señor, con nuestro prójimo, trayendo a la mente y al corazón la obra de Cristo y su regreso. Amén. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, mis estimados hermanos, pues fue un gusto encontrarnos de nuevo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere y que Dios les afine el oído para que sigan oyendo su voz y para que cada que haya la oportunidad participen de la Cena del Señor, y si aún no cumplen los requisitos, pues le metan acelerador y tengan todos los elementos para poder participar de ello, ya que en ello hay vida y vida en abundancia. Amén. Dios les bendice y hasta la próxima. Gracias, hermano. Hasta luego, nos vemos. Adiós, hermano. Bye. Bendiciones. Bye. Que Dios te acompañe.